Vale, vamos a resolver este ejercicio de BAU de 2023, julio. Nos dicen que tenemos dos hilos rectos que son paralelos al eje Y y que uno está, pues este estaría situado en x igual a menos 0,1 y este estaría en x igual a 0,1. Y nos dicen que el primero de ellos conduce una corriente de 10 amperios en sentido positivo del eje Y, es decir, esta corriente va hacia arriba y nos dicen que vale 10 amperios. Nos dicen que un electrón viaja en línea recta con una velocidad en la dirección J, me lo apunto aquí, esta es la velocidad que lleva el electrón. Y dicen que va a lo largo de x igual a 0,4, es decir, más o menos por aquí se va moviendo el electrón. Y como va en J positiva, quiere decir que va hacia arriba. En el apartado A nos piden que calculemos la intensidad de corriente 2 especificando su sentido, ¿vale? Volvemos a leer y nos dicen que el electrón que viaja a lo largo del x igual a 0,4 no se desvía. Cuando a un electrón le afecta un campo magnético, aparece una fuerza en sentido radial y lo que hace es desviarlo para que forme un circulito. Cada vez que nos piden la fuerza sobre un electrón, un protón, sobre cualquier partícula, tenemos que acordarnos de la ley de Lorentz. La formulita total lleva fuerza eléctrica y fuerza magnética. Como aquí en el campo eléctrico, este término va a valer 0 y solo vamos a tener fuerza magnética. Y su formulita es esta. Si nos dicen que no se desvía, es porque la fuerza que actúa sobre el electrón vale 0. Y esto lo sabemos porque nos han dicho que no se desvía. Vale, pues la única forma de que pase eso es que el campo sea 0, porque si nosotros tenemos el producto de tres cosas y la velocidad sabemos que es distinta de 0, la carga sabemos que es distinta de 0, pues la que nos queda por saber tiene que valer 0. Entonces, para que esto valga 0, el campo total tiene que ser 0. Pues en realidad nos están pidiendo cuánto tiene que valer la intensidad para que a una distancia de 0,4, es decir, en un punto de por aquí, el campo total debido a los dos hilos vale 0. Nosotros para calcular el campo total tenemos que aplicar el principio de superposición. Entonces el campo total va a ser la suma vectorial del campo que genera cada uno de los hilos. Y queremos que eso valga 0. Cuando la suma de dos vectores nos sale 0, quiere decir que sus módulos son iguales, es decir, son vectores con el mismo módulo y sentido contrario. La formulita del campo de un hilo tiene esta expresión. Y es la que vamos a utilizar para cada uno de los hilos. Entonces, para el campo 1 tenemos esta constante, la intensidad 1, 2pi y el radio 1. Esa distancia podemos marcar en el dibujo para que nos quede claro. Es la distancia que hay desde el cable 1 hasta donde queremos calcular el campo. Esto sería R1. La distancia R1 vale 0,5. Porque nos dicen que el punto estaba a 0,4 y este cable estaba a menos 0,1. Entonces en total la distancia es 0,5. Vamos a ver ahora para el otro hilo.
Para el otro hilo tenemos la misma formulita con su intensidad, que es la que queremos calcular, 2pi y la distancia 2. Ahora esa distancia va a ser la del hilo 2 hasta ese punto, es decir, desde aquí hasta aquí. Eso es R2. Y R2 en nuestro dibujo vale 0,3. Pues ya podemos ir simplificando y sustituyendo cosas. Es decir, aquí la constante se nos va, 2pi también se nos va. Podemos sustituir la intensidad 1, que vale 10, el radio 1, que vale 0,5, la intensidad 2, que es lo que queremos calcular, y el radio 2, que vale 0,3. Y de aquí despejamos. Nos sale que la intensidad es de 10 amperios. Ahora tenemos que ver en qué sentido va, si va en sentido hacia arriba o hacia abajo. Para verlo tenemos que volver al dibujo. Para hallar el sentido de la intensidad, vamos a dibujar primero cómo es el campo que genera el primer hilo en el punto donde estamos calculando el campo. Entonces vamos a utilizar la regla de la mano derecha. Para determinar el sentido del campo 1 y del campo 2. ¿Vale? Entonces el campo 1, pues lo voy a poner en azulito. Entonces si yo pongo el pulgar apuntando hacia la intensidad y hago el giro de la mano, me sale que por aquí el campo va hacia afuera, es decir, hago como circulitos aquí así, en este sentido. Entonces por esta zona del cable voy a tener el campo magnético hacia afuera y por esta zona del cable voy a tener el campo magnético hacia adentro. Como a mí no me interesa justo en esta zona, sino que me interesa aquí, el sentido va a ser el mismo, porque estoy en el mismo lado del cable. Siempre a un lado del cable vamos a tener un sentido y al otro vamos a tener otro sentido. Va hacia adentro. Vale, como sabemos que tiene que ser 0 el campo total, pues el sentido que crea el otro cable tiene que ser justo al contrario. Es decir, el campo que crea el hilo 2 tiene que ir para afuera. Pues igual, ahora hacemos con la regla de la mano derecha intentando que el circulito vaya para afuera. Es decir, alrededor de este cable se crea un campo que aquí lleva las flechitas para afuera y aquí para adentro. ¿Cómo tenemos que poner la mano? Pues intentando que cuando haga ese recorrido la mano, lo haga en sentido horario. Y el dedo gordo nos marca el sentido de la intensidad. Para conseguir eso aquí la intensidad va para abajo. ¿Vale? Entonces obtenemos que la intensidad 2 vale 6 amperios en el sentido negativo de J. Y ya lo tendríamos. Ahora en el apartado B nos dicen que el electrón está aquí en el origen y se mueve con la misma velocidad que llevaba. Y nos piden que calculemos la fuerza que actúa sobre ese electrón. Entonces, igual que antes, cada vez que nos dicen la fuerza sobre una partícula, nos acordamos de la ley de Lorentz.
Igual que antes, la fuerza eléctrica va a valer 0 porque no hay campo eléctrico y solo vamos a tener fuerza magnética. Al final es hacer este producto. Y hay dos formas de hacerlo, o utilizando la regla de la mano derecha o haciendo el producto vectorial. En cualquiera de los casos, lo primero que hay que hacer es calcular el campo. Entonces vamos a calcular el campo que crean los dos hilos en el centro. Ya habíamos dicho antes que aquí la intensidad iba para abajo y valía 6. Y a esta la voy a llamar I1. ¿Vale? Sabemos que el campo de un hilo tiene esta formulita. Entonces, pues para B1 sustituyo todo a una distancia de 0,1 y para B2 hago lo mismo, sustituyo todo y está a la misma distancia. Hago los cálculos. Vale, vamos a ver ahora los sentidos. Entonces igual vamos a utilizar la regla de la mano derecha para el sentido de B. Entonces ponemos aquí una frase, que el sentido del campo 1 y del campo 2 viene determinado por la regla de la mano derecha. Y hacemos lo mismo. Nos venimos aquí, ponemos el dedo gordo apuntando hacia la intensidad y nos damos cuenta de que aquí hay un circulito y el giro de la mano nos indica que por aquí va saliendo y por aquí va entrando. Entonces justo en la línea en la que se mueve el electrón, aquí hay un campo que va hacia adentro, que es el que nos da el hilo 1. Vamos a ver ahora qué pasa con el hilo 2. Igual nos ponemos con la mano derecha, el dedo gordo apuntando hacia donde está la intensidad. Y aquí se crea otro circulito, solo que ahora el sentido, el giro de la mano, hace que por ahí vaya para adentro y por aquí vaya para afuera. Eso quiere decir que en esta zona, donde está el electrón, se va moviendo para adentro. Entonces, para sacar el campo total, lo que tenemos que hacer es sumar los dos campos, porque los dos van en el mismo sentido. Es decir, cogiendo los ejes de tal forma que este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z. Este campo en forma vectorial es menos 3,5 por 10 elevado a menos 5K. Y este campo es menos 1,2 por 10 elevado a menos 5K. Pues aplicando el principio de superposición, sumamos los dos campos vectorialmente y como los dos van en el mismo sentido y van en el mismo eje, hacemos la cuenta y nos sale menos 4,7 por 10 elevado a menos 5K. Y ya podemos aplicar la ley de Lorentz. En este caso la voy a hacer con el producto vectorial. Entonces, primero calculo el módulo.
La carga me decían que era un electrón. Como estoy en módulo la pongo en positivo. 2 por 10 elevado a menos 6. Y el campo, el que me ha salido. Y lo pongo positivo porque estoy haciendo el módulo. Hago todas las cuentas. Y tengo que el módulo de la fuerza magnética es este. Ahora voy a sacar la dirección. Para sacar la dirección cojo los vectores unitarios de la velocidad y del campo. Voy a hacer este producto pero solo con los vectores unitarios. Para que no se me olvide, bueno, puedo hacerlo así y luego le cambio el signo porque es un electrón y tenemos que acordarnos que hay que cambiarle el signo. ¿Vale? La dirección de la velocidad va en J positivo, pues como va en J positivo le pongo un 1 y las demás con 0. Luego la dirección del campo va en K negativo, pues le pongo a todo un 0, menos en K que pongo un menos 1. Y hago este determinante. Este determinante me sale menos I. Vale, pues como es un electrón, todo esto me sale con dirección I. Porque aquí le metemos un signo negativo y cambiamos el sentido. Por lo tanto, la fuerza magnética se me queda en 1,5 por 10 elevado a menos 29 I. Y ya la tenemos. Y ya estaría hecho el ejercicio.